y para otros, digamos, de primera vez. Entonces, vamos a presentar. ¿Ah, ya lo están viendo? Sí, profesora. Gracias. Sí. Vamos a ver si nos deja ponerlo. Ahí está. Bueno. Entonces decíamos que a partir de esta clase, de este tema, pues ya empezamos a ver nemátodos. Y bueno, este es un nemátodo llamado Enterobius vermicularis, el cual es el agente etiológico de la enterobiosis, también llamada oxiriosis por el tipo de parásito que es. Bueno, ahí la parte histórica, ¿no? Que lo descubrieron dentro de unos coprolitos humanos de hace muchísimos años, ¿verdad? 1800 años antes de Cristo, en Estados Unidos. Y bueno, tiene que ver como varios elementos con las características climáticas. Sin embargo, en este caso en particular, como el parásito no tiene que bajar, digamos, al suelo, pues ahora sí que pasa de humano a humano, no necesariamente por contacto de mano y así, pero sí por la contaminación de los suficientes huevecillos en los alimentos, bebidas, lo que se lleve a la boca, ¿verdad? Entonces, se presenta en climas templados y fríos, sobre todo en personas que viven en hacinamiento. Por lo tanto, bueno, se cataloga como una parasitosis de nivel socioeconómico bajo y sobre todo en la niñez y en la adolescencia, ¿verdad? Por los malos hábitos higiénicos. Entonces aquí estamos viendo a la hembra y acá al macho. Ya habíamos platicado que hay sexos diferenciados. Entonces el macho regularmente es más pequeño que la hembra y la hembra termina su parte posterior en punta, en cambio el macho en una curvatura, a veces más pronunciada, a veces menos pronunciada. La hembra mide alrededor de 1 centímetro y el macho medio centímetro. Tienen una boca, sobre todo, bueno, la hembra, de 3 labios, que tiene, en donde se aprecia un gran bulbo esofágico. Los huevecillos, que son estos, tienen un tamaño de entre 45 y 60 micrómetros y una de sus caras se ve distinguiblemente achatada, ¿verdad? Por eso lo llegamos a localizar con facilidad. En la transmisión, aquí no vamos a decir que es la materia fecal la que contamina, sino que es a través del tocamiento, ¿verdad? En este caso el rascado, a nivel del ano, o bien los huevecillos que ha depositado la hembra y que van a dispersarse en el ambiente, por ejemplo, de la ropa de cama, del pijama, etcétera, ¿no? Aquí está muy ilustrativo este chiquito, haciéndose un rascado. La hembra deposita huevecillos, decíamos, a nivel de la noche madrugada, y 6 horas después de haber hecho la oviposición, estos ya se encuentran larvados y ya tienen la capacidad de infectar. Entonces, forma infectante, huevecillo larvado. Al ingerirse, pues van a pasar por el estómago y posteriormente, ya que se reblandezca su capa protectora, el gusano, que en este caso sería una larvita adolescente, pasaría a entrar al intestino, primero delgado, luego grueso, y ahí marcaría su hábitat, vamos a decir, su microambiente idóneo para llegarse a parear. Entonces, el microhábitat es ilio terminal, donde la localización más importante es el ciego. Bueno, acá puede haber tanto autoinfección
interna, más que interna, más bien es de acuerdo a que el paciente, insisto, tenga la cantidad adecuada de huevecillos, y cuando se dé el rascado, pues luego los puede llevar a la boca, ¿verdad? Hablamos de los niños que se duermen chupándose el dedo, ¿no? Entonces en la madrugada, pues si se rascan el ano, pues luego se vuelven a llevar el dedo o los dedos, la mano, a la boca, y pues ahí está la autoinfección. O bien la retroinfección, donde las larvas en la zona perianal se liberan, pero pueden regresar al recto y dirigirse al colon y desarrollar su forma adulta, ¿verdad? Entonces, esto último va a ser derivado de, pues sí, los muy malos hábitos higiénicos del paciente, que le den esa permisión al parásito, ¿no? Entonces, tenemos aquí en el ciclo que el individuo, el humano, ya sea hombre, mujer, niño, sobre todo, va a depositar huevecillos. La hembra que habíamos dicho que ya fue fertilizada, entonces deposita huevecillos no larvados, y en pocas horas, 4 a 6 horas, se larvifican, y en ese sentido pues ya estarían infectantes, ¿no? Entonces, el individuo, el humano, pasa a ser el hospedero definitivo, ya que en él se van a albergar tanto hembras como machos. El macho tiene un tiempo de vida corto, y la hembra aproximadamente, bueno, habíamos comentado que pues va de años, ¿verdad? Puede llegar a vivir un par de años, un poco más. Y la hembra deposita cerca de 11,000 huevecillos, y el tiempo que necesita el parásito desde que fue ingerido como huevecillo larvado hasta que ya se hizo adulto, le lleva más o menos 2 meses, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues ya se marca la parasitosis. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber, por favor. La migración está limitada a la luz intestinal, entonces este parásito pues no participa necesariamente dentro de su ciclo en otros órganos, en otros tejidos. Sin embargo, habíamos comentado que si la hembra, después de oviposicionar, equivoca su camino y se queda a nivel de la vulva, pues va a provocar procesos inflamatorios que pues le llevan a la paciente, en este caso, a tener que acudir al médico. Sin embargo, bueno, el parásito va a morir, ¿verdad? De no estar en su microambiente. Bueno, entonces pueden formar un granuloma en el tejido, por ejemplo, en el peritoneo, en dado momento, aunque finalmente también va a llegar a la muerte el parásito. De forma extraordinaria, puede generar lesiones ectópicas en hígado, y mucho más extraordinaria en pulmón, ¿verdad? Porque este parásito no tiene tantos alcances como otros. Entonces, la sintomatología: prurito anal con predominio nocturno, insomnio, irritabilidad, cialorrea, está babeando en la noche, náuseas, vómito, pérdida del apetito, dolor en fosa ilíaca derecha, derivado de donde está, digamos, alojado el parásito. Y bueno, aquí estoy hablando en singular, pero en realidad ya para que dé esta sintomatología es porque tiene cientos de miles de estos gusanitos, ¿no? Puede provocar una vulvovaginitis irritativa. Entonces, para el diagnóstico decíamos que sobre todo el método de Graham. Aquí está más o menos ilustrado, ¿verdad? Con el lavatelengua se va a depositar en la cinta adhesiva transparente, se despeja el área, se toma la impronta o como un sello, y posteriormente se lleva a ver al microscopio con toluol. Bueno, así se verían los huevecillos.
Para el tratamiento, albendazol, mebendazol son bastante efectivos. También la nitazoxanida, aunque resulta un poquito más cara, ¿no? Y es importante también esta parte, que el tratamiento debe de ser en familia o todos los que están conviviendo en ese mismo lugar, ¿verdad? Puede ser una casa habitación o puede ser un hospital para enfermos mentales o un orfanatorio, etcétera. Entonces hay que dar tratamiento a todos, porque aunque no todos presenten sintomatología, probablemente ya han contraído la parasitosis. Entonces, para la prevención, pues el baño diario, el lavado de manos antes de ingerir alimento, después de defecar, los cambios frecuentes de ropa, desinfección de utensilios de uso cotidiano, corte de uñas, aunque aquí no lo dice, sobre todo en los niños pequeños, y quien quiera traer las uñas largas, bueno, pues entonces utilizar los cepillitos para lavar debajo de las uñas, ¿no? Evitar el hacinamiento, evitar sacudir tapetes, ropa de cama, esto de que de repente tenemos o tienen muchos peluches en la cama, ¿no? Muchos de estos muñequitos que se les, bueno, pues que coleccionan o lo que gusten las personas, pues también llegan a ser fómites, ¿no? Igual que en su momento, perdón, las alfombras. Entonces están contraindicadas en este caso, ¿sale? ¿Dudas de enterobiosis? Creo que no. No, gracias. Voy a irme para acá porque alguien como que quería entrar. Aquí hay varios. Ya, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a, si no hay dudas, a tricuriosis para seguir la secuencia de nuestro programa. Acá vamos a ver en este otro parásito que pues sí necesita forzosamente el paso del suelo, una de las fases para que se pueda madurar el parásito. ¿Ya lo están viendo, eh? Ya se ve. Gracias. Bueno, aquí está el nombre, Trichuris tricura o trichura, y el nombre de la parasitosis, tricuriosis, tricuriasis, o también se le puede llamar tricocefalosis, derivado de la forma que tiene el parásito, ¿no? Entonces, es frecuente en zonas tropicales y rurales. Aquí en nuestro país, por ejemplo, en Veracruz, se llega a detectar con facilidad. Es un hematodo gastrointestinal cuyo hábitat va a ser el intestino grueso del humano, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto. Vamos para acá. Un poco de historia. También los huevecillos se encontraron en coprolitos en Australia. Fue descrito por Carl Linnaeus en 1771. Y bueno, antes de que llegaran los conquistadores en América del Sur, ya se encontraba aquí el parásito, entonces no necesariamente fue traído de aquellos lugares, ¿no? Incluso en restos de momias lo han llegado a encontrar, ¿verdad? Y bueno, ahí está también a nivel de Brasil. Aquí estamos viendo el huevecillo de trichuris. Tiene una forma como de bolillo, como de cocol, ¿verdad? Es también muy característico el huevecillo de trichuris. Vamos a ver que hay prefases de huevecillo. El macho, el adulto macho, llega a medir de 30 a 45 milímetros. Tiene un extremo posterior enroscado. Entonces, aunque aquí, fíjense, a veces nos vamos con la finta y decimos, pues este ha de ser su parte, su porción, perdón, o sí, su porción anterior, y esta la posterior, pero en realidad la delgada es la anterior. O sea, en la delgada se encuentra su cabeza, por así decir, ¿verdad? Por eso se le llama tricocéfalo, porque tiene una parte anterior muy delgada, parecida a un pelo. Entonces acá podemos ver el otro. Bueno, entonces el macho
tiene una parte posterior enroscada, una espícula copulatriz, tiene también, bueno, los dos tienen realmente forma de látigo y van a estar presentes a nivel, decíamos, del intestino grueso. Déjenme quitar aquí esta campanillo. A ver, está Araceli. Araceli, jefa de grupo. Sí. Yo no soy la jefa de grupo, pero ajá. Dice que se le puede aceptar la solicitud, profa. O sea, hace que si estás o no estás en la sesión. Es que apenas estoy viendo el mensaje, entonces por eso pregunto. ¿Te doy acceso? ¿O qué pasó? Sí, es que Araceli, la jefa de grupo del 4PM3, no está en la clase, dice que si la puede aceptar, por favor. A ver, voy a salir de la presentación y voy a hacer eso y de una vez doy acceso a los que falten. Es nada más Araceli. Ahí ya está. ¿Sí? Ok, ya nadie más está. ¿Ya entraste, Araceli? ¿Otra vez? No sé por qué no entra, digamos, el sistema, porque aquí ya dice que se ha unido. Araceli, ¿ya entraste? Sí, ya, doctora, gracias. Ok, bueno. Entonces vamos a volver acá, bueno, aquí. No. Entonces estábamos comentando la morfología, ¿verdad? Decíamos que el macho regularmente es más pequeño, aunque aquí la diferencia no es tan notoria, pero siempre suele ser más pequeño que la hembra, ¿no? Los dos tienen forma de látigo y su parte inicial de su cuerpo es la delgada. Los huevecillos tienen forma de barril, tienen una cubierta triple, eso también los hace muy resistentes al ambiente, o sea, es la fase de resistencia. Tienen 2 polos con 2 tapones mucosos y miden, aquí están las micras, ¿verdad? De 50, 60 por 25 a 35. Se les observa un contenido celular en diferentes estadios. Ahorita vamos a ver esto, mire. El huevecillo en estadio unicelular se observa así, con muchas divisiones. Luego, este sería el estadio multicelular. Luego el huevecillo con la larva prematura. Esta todavía no tiene capacidad infectante el huevecillo. Y ya cuando está la larva madura, pues ya tiene esa capacidad infectante. Entonces, para que llegue a eso, ¿verdad? Para que llegue a tener la larva madura, tiene que estar en el suelo. Y en suelos, pues que cumplan las características necesarias. Otra vez aquí estamos viendo la hembra y el macho con todas sus organitos, por así decir, ¿verdad? O sus órganos, que sería el útero en el caso de la hembra, la vagina, la vulva, un anillo nervioso y su gran esófago. Acá estaría la boca. En el caso del macho, pues tiene testículo, conducto eyaculador, su cloaca, que es con la que va a copular también, conducto deferente, etcétera. Aquí, esto es importante, la longevidad de la hembra es más o menos de 4 a 8 años. Entonces siempre pues van a sobrevivir más las hembras esperando nuevos machos, ¿verdad? Que las fecunden y finalmente pues el macho se desintegra y pues es raro encontrar a los machos completos en los estudios de la materia fecal, ¿no? Entonces esta parasitosis es cosmopolita,
Es una geohelmintiosis, ¿verdad? Ya habíamos platicado que era el término geohelminto. Ocupa el tercer lugar en frecuencia a nivel mundial. Aquí en nuestro país está inmediatamente después de la ascariosis en el top, ¿no? Y es una enfermedad frecuente en preescolares y escolares. Volvemos a insistir, ¿verdad? Que derivado de las deficientes prácticas de salud que llevan a cabo los niños, si uno no los está vigilando, pues entonces es fácil que se infecten. Aquí estamos viendo los huevecillos de nueva cuenta, pues ya como son realmente, en un coproparasitoscópico, ¿no? Bueno, aquí hay una presentación del ciclo biológico. Entonces comenzamos con el humano, que está infectado, tiene a la hembra y al macho, que van a copular, y una vez que ya pasa el tiempo necesario de la incubación en la hembra, el huevecillo va a salir a través de la materia fecal. Entonces, si hay fecalismo al ras del suelo, se van a encontrar huevecillos no larvados o en estadios previos a larvarse, que es el estadio de 2 células, el estadio avanzado, todo esto en el suelo, suelos flojos, con ambientes de cierta humedad, no encharcados, pero sí ubicamos aquí en la mente un paisaje como veracruzano, no de playa necesariamente, pero sí, pues, ahí hay mucha humedad por el tipo de flora que hay, además por la situación, dónde está situado, ¿no? Las coordenadas, pues casi siempre hay humedad, aunque haga frío o haga calor, sobre todo cuando hace calor, pues hay suficiente humedad y eso hace que prospere esta parasitosis para poder larvificar el huevecillo, ¿no? Entonces aquí está otra presentación del ciclo. El hábitat va a ser ciego y recto sigmoides. La cantidad de huevecillos van a ser aproximadamente de 3,000 a 10,000 al día. También depende cuántas hembras haya, ¿verdad? Es decir, cuánto se esté infectando el paciente. Si el suelo tiene las condiciones adecuadas, más o menos se va a llevar de 4 a 6 semanas para que se larvifique el huevecillo. Si no son las adecuadas, puede que sea más o puede que sea menos, si son las mejores condiciones. Y la ingestión del huevo larvado, pues es la forma infectante. Puede estar contaminando alimentos, bebidas, las uñas, los dedos que se meten las personas a la boca, o también puede estar, digamos, en el suelo, y bueno, sí, hay gente que llega a comer tierra. De hecho, nos ha tocado ver que de repente, pues como no hay economía, no hay que darles de comer a los niños comen tierra, ¿verdad? Así auténticamente. Se entran por vía oral, eclosionan en el duodeno, liberan larvas maduras por casi un mes en el intestino delgado, antes de migrar hacia su hábitat en el intestino ciego, y pasan su vida como adultos, obviamente, ahí, en intestino grueso. Gracias a esta parte delgadita, o no gracias, más bien es su estrategia, el parásito va a introducir toda prácticamente la parte delgada en la mucosa intestinal, dejando la que es más gruesa, ¿verdad? Su cuerpo que es más grueso, en el exterior, en la luz intestinal, y está latigueando a través de los movimientos peristálticos. Entonces, pues eso también ocasiona trastornos al paciente, ¿no? Afectación a nivel del sistema nervioso, entre otras cosas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corte transversal de Trichuris trichura en el ciego. Entonces, estamos viendo la mucosa y el parásito, ¿no? Va a ocasionar traumatismo. Aquí también va a depender del número de parásitos que estén presentes en el intestino de ese paciente, en el caso de trichuriosis. El traumatismo que va a provocar, la inflamación difusa, una acción exfoliatriz
estimulación de plexos nerviosos, aumento de peristaltismo, espasmos de la pared del colon, distensión de la pared de la ámpula rectal, disminución en el tono muscular, alteraciones de las terminaciones nerviosas, entre otros, son los daños que llega a provocar la presencia de este parásito. Pero ahorita aquí, miren, intensidad de la infección ligera, cuando el paciente tiene de 1 a casi 1000 huevecillos presentes en 1 gramo de heces. Se cataloga como moderada cuando va de 1000 a 10,000 huevecillos en gramo de heces, y de intensa cuando es mayor de 10,000 huevecillos en 1 gramo de heces. Entonces, los síntomas van a ser muy vagos cuando esté pocos de estos parásitos, ¿no? Obviamente, mientras más tricuris tenga este paciente, pues va a tener mayores, por ejemplo, va del dolor abdominal, cuadros de diarrea, incluso en su momento diarrea con sangre fresca o digerida, dando eso que se conoce como melena, tenesmo rectal, sobre todo en niños pequeños se llega a presentar que a través del pujo que está teniendo el paciente, o sea, ese tenesmo, va a provocar que se proyecte la mucosa rectal hacia el exterior. Obviamente eso causa dolor, se pueden asociar infecciones bacterianas, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar una foto, pero antes también marcamos lo de la palidez, que debido a que los parásitos consumen sangre diariamente, más o menos 0.02 mililitros cada gusanito, pues va a ocasionar pérdida crónica de la sangre, y si se suma, ¿verdad?, que hay diarrea con sangre, pues también va a haber pérdida. Y eso pues va a ocasionar retraso en el crecimiento si es que la edad todavía es corta. Aquí estamos viendo lo que se le denomina prolapso rectal, ¿verdad? Está el ano y la mucosa rectal se está proyectando al exterior. Aquí también, nada más que por el flashazo, apenas si se llegan a ver aquí los gusanitos. Esa es la ventaja, si podemos decir que hay una ventaja de que se proyecte la mucosa rectal, es que vamos a encontrar fácilmente los gusanitos y pues se quitan con una pinza, ¿verdad? La parte mala pues es que el paciente tiene mucho dolor, incluso llega a tener fiebre porque, como les dije, se asocian otras infecciones bacterianas. Aquí lo estamos viendo con una camarita hacia lo que es el colon, y bueno, pues ahí estamos viendo muchos. Esta sería una tricocefalosis intensa. También puede como complicación darse una apendicitis o, como ya decíamos, las infecciones bacterianas, además del prolapso rectal, ¿no? Para el diagnóstico, ¿qué se va a utilizar? Bueno, se pide un coproparasitoscópico cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Es decir, queremos ver, o sea, si encontramos huevecillos como estos en un coproparasitoscópico, por ejemplo, por la técnica de Faust, pues lo que sigue a continuación es pedir un cuantitativo, o sea, qué cantidad de huevecillos por 1 gramo de ese se llegan a encontrar para saber también qué intensidad de parasitosis tiene. Se puede utilizar una rectosigmoidoscopía, o también se puede utilizar PCR. Realmente aquí el PCR pues está porque también sirve para eso, pero pues hay otros estudios como estos, incluso la técnica de CATOCATS, para pues identificar a la gente y a tener el diagnóstico certero, ¿no? Tratamiento: mebendazol, nitazoxanida, ivermectina, aunque hay que tomar en cuenta que pues llegan a ocasionar un poco de daño renal, entonces hay que evaluar la edad del paciente, su condición, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el Exil resorcionol es cáustico y se aplica por un enema o lavativa. No sé si ubican, ahí hay unos recipientes con una manguerita que se coloca en el ano del paciente y se introduce este líquido.
¿no? Entonces, ¿qué se consigue? Pues lavar prácticamente parte del intestino grueso y con ello, pues que salgan los parásitos, ¿no? A veces es un tratamiento muy drástico y no tan exitoso, pero para otros efectos, pues sí es útil, ¿no? Prevención, pues hay que ilustrar, ¿verdad?, al respecto de la deposición adecuada de excretas, no utilizarlas como fertilizante, lavado adecuado de alimentos, y bueno, aquí también, como en la anterior parasitosis, se indicaría el diagnóstico y tratamiento en tiempo y forma, la potabilización del agua para el consumo, el lavado de manos correcto, el corte de uñas o el lavado por debajo de las uñas, etcétera. ¿Dudas de tricocefalosis? Por ejemplo, el último tratamiento que mencionaba del edema. Ajá. ¿Por qué no es tan exitoso? Si sería como que tratarlo más directamente. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que dijimos que los gusanitos, no sé si estén viendo ahí la foto, de nueva cuenta de la rectosigmoidoscopía? Los gusanitos van a tener su parte anterior, ¿te acuerdas? Esa que es delgadita, internada en la mucosa intestinal. Entonces, sí, en efecto, es una forma, digamos, mecánica de ocasionar como un remolino ahí a nivel del intestino para que se suelten los gusanos y puedan salir. Pero no siempre se tiene ese éxito, a eso me refiero, porque su estrategia del parásito es introducir toda esa parte anterior, ¿te acuerdas? Que es bastante, es de una dimensión, pues, interesante, ¿verdad? Todo esto, lo introducen a la mucosa intestinal, toda esta parte de aquí, la anterior. Y lo único que se observa en la luz intestinal es esta otra parte. Entonces, además se acuerdan que estos parásitos van a tener dientes en la parte oral o bucal, que se llama bucal más bien, ¿no? Por eso les decía que no siempre es tan exitosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, ¿podría funcionar mejor en otras parasitosis o solo se utiliza en esta? Pues siempre y cuando que el parásito no esté tan internado. Por ejemplo, a ver, vamos a pensar en, el que acabamos de ver hace ratito, enterobius. En enterobiosis se podría llegar a utilizar. Pero bueno, insisto, no es una técnica muy... ¿Eficiente? ¿Perdón? ¿Eficiente? Muy eficiente, pero además, como es muy invasiva. Invasiva, gracias. Como es invasiva y por efecto mecánico el paciente sufre, ¿verdad? No es, voy a decir, duele más que una inyección, ¿verdad? Ya de por sí hay pacientes que se resisten a ser inyectados. Si uno les explica en qué consiste el enema, pues van a decir, mejor otro día regreso, ¿no? Entonces, sí es un poquito invasivo y, como te vuelvo a repetir, no es tan exitoso. Si fuera bastante exitoso, pues entonces pues se podría llegar a justificar, ¿no? Pero como ya hay fármacos, ¿verdad? Que estábamos comentando en el tratamiento, fármacos que son menos agresivos, por ejemplo el mebendazol es menos agresivo que la ivermectina, y en parasitosis moderadas de este tipo, pues es muy efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profesor. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí. Bueno, ¿podría ser que por la parte delgada que tiene el parásito se encuentren otros tejidos aparte del intestino?
No, no es la dimensión que tiene esta parte anterior del parásito, sobre todo de la hembra, que es la que más permanece, no llega necesariamente a perforar, ¿no? Hasta el peritoneo. Como viste ahí hay una complicación de apendicitis, pero no de peritonitis como tal, sí, así como de que por ahí perforen y se vayan hacia otro sitio. Ahora, ahí cuando viste en complicación que pueden llegar a hígado, que pueden llegar a otro tejido, eso sería a través de una parasitosis no solo intensa, sino muy intensa, o sea, algo muy extraordinario, que ayuda también cuando el paciente tiene a otros parásitos que están colaborando para dañar más la pared intestinal. De otra manera no lo logran porque pues, no tienen esos alcances. Ok, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Todavía no, ¿verdad? Y me avisan, por favor, cuando ya se vaya a acabar nuestro tiempo para ir y venir en el Meet, ¿no? Por favor. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente parásito, que es Ascaris. ¿Ahí ya lo están viendo? Sí, profesora. Gracias. Bueno, entonces hablemos de Ascaris. Este parásito, o bueno, esta parasitosis, tiene de nueva cuenta importancia a nivel de la infancia. Otra vez tiene que ver por los hábitos, ¿verdad? Que nos están enseñando adecuadamente. De que los niños juegan mucho con la tierra. Aquí en particular la arena, los areneros juegan un papel importante porque cuando hay excretas que tienen pues cierto desarrollo de el huevecillo, van a permitir que llegue a su estado infectante el parásito, que es un huevecillo larvado, L2, que se llama larva tipo 2, y entonces podrán llegar a través de la vía oral a ocasionar la parasitosis. Entonces hay veces que los niños están jugando así como ahorita se ve aquí en la foto, con la arena y tal, y igualmente se están llevando los dedos a la boca, ¿verdad? Entonces ahí puede estar la fase infectante. Esta es una geoelmintiosis también, donde el adulto va a habitar en el intestino, en este caso intestino delgado, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo a través de una camarita en el tubo digestivo, pues el gusano. Y aquí esta foto nos está señalando precisamente que cuando el paciente tiene un nivel de parasitosis importante de ascariosis, va a tener esta parte protuberante del vientre, derivado de la cantidad de parásitos que tiene. Entonces el niño barrigoncito, que se está llevando incluso muchas veces los dedos a la nariz, porque hay prurito nasal a través de la eosinofilia, pues ya empieza a marcar la característica clínica de esta parasitosis, ¿no? Entonces el parásito Ascaris lumbricoides, hay otras especies de Ascaris, pero esta es la que está relacionada con la parasitosis en el humano, ¿no? Aquí estamos viendo su porción anterior, donde vemos su boca de 3 labios, que le ayuda en ciertas etapas a abrirse camino, digamos, sí, a través del daño que ocasiona en el tejido, va abriéndose camino en él mismo, en los conductos, para llegar pues a su meta, a su destino, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, la hembra va a ser más grande que el macho, entonces la hembra más o menos llega a medir unos 20 a 35 centímetros, ¿sí? Aquí está.
Entonces, aquí estamos hablando de centímetros, 20 a 35 centímetros, como también el que acabamos de ver, tricuris. Y el macho de 15 a 25, ¿verdad? Otra vez, el macho tiene un extremo posterior donde está la espícula copulatriz en rosca. Miren, aquí está la foto, digamos, de un parásito real. Aquí termina en rosca, en la parte posterior. Y en el caso de la hembra, termina en forma recta. Obviamente la hembra pues tiene sus órganos reproductores femeninos y en el caso del macho, pues los masculinos, ¿no? Por cierto que los ascaris que son de vida libre son mucho más grandes que los que están de parásitos, ¿no? Entonces, el hábitat es el intestino delgado. El huevecillo, la fase de huevecillo, aquí la estamos viendo, más o menos va de 45 a 70 micras. Y bueno, esta fase, que también es huevecillo, le antecede al huevecillo, pues que ya va a tener capacidad de ir desarrollando la larva, ¿verdad? Entonces, las hembras llegan a depositar diariamente cerca de 200,000 huevecillos. Estas hembras son las más prolíferas de pues todos estos geomintos de los que estamos hablando y tienen una longevidad aproximadamente de 1 año, las hembras. Los machos viven apenas unos meses, unas semanas, y las hembras más o menos 1 año. Se dice que 1/3 de la población mexicana sufre de esta parasitosis, ¿verdad? Y les dije hace rato que las hembras depositan cerca de 200,000 huevecillos. Bueno, cuando ya se cataloga esta ascariosis como de tipo importante, masiva, perdón, es cuando se van a contabilizar cerca de 50,000 huevecillos por gramo de heces en un individuo. ¿Eh? Entonces, para que tengan más o menos la relación. Si se le detecta 1 o 2, pues vamos a decir no hay mucho problema. Pero si se le detecta ya más de 50,000, pues es que ya tiene una ascariosis intensa, ¿verdad? Y obviamente puede tener muchas complicaciones. Entonces estamos viendo aquí el ciclo biológico. ¿Me dicen cuánto tiempo tengo, de favor? 13 minutos. 13 minutos. Sí, gracias. Sí, alcanzamos a ver aquí por lo menos este qué tipo de ciclo, porque traigo varios para que le entiendan un poquito mejor. Bueno, entonces empezaríamos desde aquí, cuando los huevecillos del parásito han sido pues depositados junto con la materia fecal del paciente que está infectado, ¿verdad? Entonces, estos huevecillos, como les decía, tienen que larvificarse, pero aquí, a diferencia del ciclo anterior, vamos a decir que se etiqueta como el huevecillo infectante, el que trae a la larva tipo 2 aquí adentro, ¿sí? Entonces me regreso tantito y digo, acá están los huevecillos no fértiles. Una vez que se han fertilizado, se empieza a desarrollar se hace la división celular, llegando a ser L1, o sea, huevecillo con L1, con larva tipo 1, y posteriormente ahí en el mismo suelo se desarrollan a larva tipo 2. Entonces, más o menos en 2, 4 semanas, dependiendo del tipo de suelo, de lo que permita también, porque si le incide la luz del sol directa al huevecillo, ya no va a prosperar el ciclo. Pero si está por debajo apenas de la superficie, pues entonces sí se desarrolla la larva, ¿no? Entonces, fase infectante, huevecillo larvado L2, ¿ya? La larva tipo 2. Se va a ingerir por vía oral o digestiva y a través del ácido del estómago va a ayudar a que salga la larvita en el intestino delgado, ¿verdad? Pero en ese inter, como esta larvita está muy pequeñita, pues va a internarse
en los, vamos a decir, en los capilares, en el tejido circulatorio, y va a viajar a través de la vía sanguínea por la vía porta al hígado, ¿verdad? Entonces aquí está, ahí, el hígado, llega al hígado, y después, aquí por cierto, ya va como larva tipo 3 o fase 3, ya no está dentro del huevo, que gracias al ácido del estómago ya salió. Entonces aquí va como larva tipo 3. Sigue por la circulación y llega al ventrículo derecho del corazón. Aquí no está ilustrado, pero llega al ventrículo derecho del corazón para que sea, digamos, dirigida las larvitas que van en fase 3 hacia los pulmones, ¿verdad? Aquí por eso está la ilustración del pulmón. En este momento, ¿verdad? A nivel de los bronquiolos, ya va como de fase 4, larva tipo 4. También se le llega a llamar microfilaria, pero para no complicarles, pues larva tipo 4. Esta larva tiene un tamañito de 1.5 son centímetros, 1.5 centímetros, a diferencia de la anterior, la F3, que tenía un tamaño aproximado de 900 micras, o a diferencia de la F2, que tenía un tamaño de 200 a 300. Entonces, de 200 a 300 micras pasa a 900 cuando ya empieza a circular, pero cuando llega al pulmón va a llegar a más o menos 1.5, ¿qué les dije? Milímetros, aquí son milímetros, perdón. Entonces 1.5 milímetros. Está delgadita y tiene un aparato lanceolar en su parte anterior, delgado, que le permite pues ir, digamos, ayudado por la corriente de la sangre, pues avanzar en este tejido, en este camino, ¿no? Posteriormente va a ascender hacia la tráquea, y de la tráquea va hacia la laringe, y de la laringe se deglute otra vez para que pase a la epiglotis, al esófago antes, y aquí ya está transformada en F4, ¿verdad? En larva. Bueno, ya desde antes era F4, pero aquí es de F4 a F5. Ya pasó a F5. Ajá. Y entonces ya llega a intestino delgado como F5, y cuando alcanza la madurez sexual se etiqueta como F6 o adulto. Ya hay por un lado hembras, por otro lado machos, en intestino delgado. ¿Cuánto tiempo le llevó a la larva, desde que entró como huevecillo larvado hasta que llegó a su adultez? Aproximadamente 50 días. O sea, 1 mes y medio, 2 meses cuando mucho. Va a tardar es 50 días, 3, 6, sí, un poquito más de 2 meses para llegar a su madurez sexual, ¿ya? Y una vez que ya tienen la madurez sexual, van a copular hembra y macho, y la hembra oviposicionará ahí en intestino delgado para que poco a poco en su camino los huevecillos se vayan, una vez que fue fertilizada la hembra, vayan larvándose hasta llegar a F2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tiempo me queda de tiempo? Digo, de la llamada. 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. ¿Alguna duda en esta presentación de ciclo o en esta otra? A ver, chéquenle. Me van preguntando dudas. El suelo, para que más o menos el huevecillo llegue a la larva estadio 2 o fase 2, tiene que tener por ahí de 25 grados Celsius, poquito menos de esa temperatura, 18 grados. Va a llevarle más tiempo llegar al desarrollo de la F2. Bajo de los 18 ya no se va a completar el ciclo. Si va más arriba de 25, por ahí de 28, 29, todavía
puede continuar el ciclo, pero si ya va a 35 grados, pues entonces ya no se va a completar el ciclo, ya no son las condiciones adecuadas para que se desarrolle la F2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces dijimos que en el suelo le va a llevar, dependiendo de las condiciones del suelo, de 4 a 10 días para que se larvifique a L2. Uh-huh. Y claro está que cuando pasa, por ejemplo, aquí a nivel del pulmón, pues va a generar un cuadro bronconeumónico importante, que incluso, bueno, se le ha etiquetado como síndrome de Loeffler, que el paciente va a tener una tos al levantarse o va a estar tosiendo toses pequeñas a lo largo del día, va a tener prurito nasal, se le van a hinchar los labios, va a tener esta protuberancia a nivel del abdomen, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vamos y regresamos en la videollamada? Por favor. Sí, profesora, nos va a enviar el link, ¿verdad?